En el corazón de Lahore, un juego siniestro se desarrolló en las sombras, donde niños inocentes desaparecieron sin dejar rastro, solo para reaparecer en los rincones más oscuros de la ciudad como recuerdos de un horror indescriptible. ¿Qué clase de hombre podría cometer tal maldad, dejando a una ciudad entera aterrorizada? La respuesta sacudiría a Pakistán hasta lo más profundo. Las bulliciosas calles de Lahore estaban llenas de voces, vendedores anunciando sus productos, rickshaws retumbando por callejones abarrotados y niños riendo y jugando mientras se perseguían unos a otros por las estrechas callejuelas. Pero luego vinieron los escalofriantes susurros, extrañas historias de niños desaparecidos. Primero fue un rumor. Una historia transmitida de un padre preocupado a otro, un hijo que nunca regresó a casa, una hija que desapareció del mercado. Las voces de los padres se volvieron ansiosas y sus ojos atormentados a medida que más nombres se unían a la lista de desaparecidos. Eran niños de barrios pobres, en su mayoría varones, cuya ausencia fue lamentada por sus familias, pero que parecía pasar desapercibida para las autoridades. La policía inicialmente desestimó estas desapariciones. Los niños de la calle a menudo deambulaban por todas partes. Tal vez habían huido, o eso decían, pero los susurros de preocupación nunca cesaron, haciéndose más fuertes con cada día, con cada nueva desaparición, hasta que incluso los medios comenzaron a darse cuenta. El pánico y la ira se apoderaron de ellos, pero no había pistas, ni sospechosos, ni motivo aparente para las desapariciones de los niños. Entonces, en el tranquilo rincón de un parque público, se descubrió una visión inquietante. Esparcidos sobre la hierba había bultos, objetos que a primera vista parecían aleatorios, pero que, al inspeccionarlos más de cerca, tenían un aura de horror. Ropa andrajosa, zapatos con suelas gastadas y pequeños recuerdos, pequeños recordatorios de vidas que simplemente habían dejado de existir. Era como si alguien quisiera anunciar sus crímenes, poner sus trofeos ante los ojos de la ciudad. Los días se convirtieron en semanas y el miedo hundió sus raíces más profundamente en el corazón de la ciudad. La cobertura mediática alcanzó un punto álgido y la atención se centró en las autoridades locales por su inacción. Luego, casi como impulsada por la indignación pública, la policía recibió una carta. La carta, escrita a mano con trazos erráticos y en bucle, comenzaba con una calma que contradecía el horror que se avecinaba. En él, un hombre llamado Javed Iqbal detalla con calma sus acciones. Se presentó como residente de Ravi Road en Lahore y se atribuyó la responsabilidad del asesinato de más de 100 niños. Cada detalle de su carta era escalofriantemente preciso. Una confesión abierta que no ofrecía ningún remordimiento, solo el sombrío relato de sus hechos. «Los he estrangulado con mis propias manos», escribió. «He visto cómo la vida se les escapaba de los cuerpos. Disolví sus restos en tinas de ácido. Se han ido, perdidos en la memoria de la ciudad, salvo los recuerdos que guardo para mí». La carta causó conmoción en todo Pakistán. ¿Podría ser real? Las autoridades se mostraron escépticas al principio, pero los horrores detallados en la carta coincidían con las descripciones de los niños desaparecidos. La confesión de Javed Iqbal fue una declaración no de culpa, sino de orgullo retorcido. No se limitó a admitir los crímenes, quería que se conociera su historia. La residencia de Iqbal, en Ravi Road, una modesta casa de 2 pisos, pronto fue rodeada por agentes de policía, los medios de comunicación y el público horrorizado. Las autoridades, que se habían mostrado escépticas sobre la autenticidad de la carta, ahora se acercaron con temor. Lo que había más allá de esa puerta estaba más allá del alcance de su imaginación. El interior de la casa era un laberinto de secretos, un lugar donde la inocencia había llegado a su fin.
En un rincón de la habitación había grandes tambores azules llenos de ácido, el mismo ácido que Javed afirmaba haber utilizado para disolver los cuerpos de sus víctimas. Otros objetos cubrían la habitación: ropa, zapatos, pequeñas baratijas que alguna vez pertenecieron a los niños que se había llevado. Los investigadores encontraron fotografías de niños pequeños, cada una cuidadosamente conservada en una retorcida colección de recuerdos. Descubrieron páginas y páginas de notas meticulosas sobre cada víctima, su edad, sus rasgos físicos y el día en que fue asesinado. No fue solo una confesión, era un archivo de terror, elaborado por un hombre que se veía a sí mismo como un artista de la muerte. Javed Iqbal, en apariencia, era un hombre de contrastes. Se parecía a cualquier otra persona en las bulliciosas calles de Lahore, modesto con su comportamiento tranquilo y su vestimenta conservadora. Pero debajo de este exterior ordinario se encontraba una psique fracturada y un individuo profundamente perturbado cuya vida había caído en una espiral de depravación. Iqbal provenía de una familia respetable de clase media, hijo de un exitoso hombre de negocios, y sus primeros años de vida parecían prometer estabilidad. Sin embargo, a medida que creció, sus tendencias hacia el aislamiento, el control y un resentimiento latente se hicieron más evidentes para quienes lo rodeaban. En su juventud, Iqbal era conocido por ser tranquilo, introvertido y retraído, un solitario por naturaleza. No se inclinaba por las amistades ni las reuniones familiares, prefiriendo pasar tiempo solo. Desarrolló una fascinación por el poder y el control, dos elementos que sentía que faltaban en su propia vida. A medida que crecía, mostró un comportamiento cada vez más errático, hablando a menudo de las injusticias de la sociedad y de lo que percibía como agravios. Su resentimiento hervía a fuego lento, alimentándose de cada relación fallida, cada desaire que imaginaba y cada empresa comercial que fracasaba. Cuando tenía 30 años, la familia de Iqbal se había distanciado de él. Sus infructuosos esfuerzos comerciales lo habían agotado financiera y emocionalmente, llevándolo a un aislamiento y un resentimiento más profundos. Los amigos y familiares que lo veían ocasionalmente notaron un cambio en su comportamiento. Era frío, distante y mostraba signos de paranoia. Más tarde informaron sobre sus obsesiones con el control, la forma en que parecía ver a la sociedad como corrupta e injusta, albergando una extraña vendetta contra el mundo. Fue durante este periodo de fracaso personal y deterioro psicológico que la mente de Iqbal se oscureció. Comenzó a planear una retorcida venganza, una que le permitiría ejercer el máximo poder sobre los demás. Racionalizó sus horribles acciones, presentándose como un vengador, castigando a la sociedad, apuntando a los más vulnerables. En su opinión, dañar a niños inocentes era una forma de infligir dolor y sufrimiento duraderos a la sociedad para exigir su visión distorsionada de la justicia. Pero, ¿cuál fue exactamente su motivación para centrarse en los niños? Sus escritos, encontrados más tarde en investigaciones policiales, sugerían una retorcida sensación de satisfacción al aprovecharse de la inocencia. El acto de atraer a niños jóvenes, prometerles comida o refugio y luego despojarlos de sus vidas, fue un escalofriante ejercicio de control. Se veía a sí mismo como la autoridad final sobre estas vidas, una oscura fantasía que alimentaba su necesidad de dominio y venganza. Los niños vulnerables que vivían en las calles de Lahore se convirtieron en sus objetivos no por quienes eran, sino por la poca atención que les prestaba la sociedad. Explotó su pobreza, su desesperación y el abandono de la sociedad. Cada acto de asesinato fue, para Iqbal, una forma de afirmar su retorcida forma de justicia y reforzar su identidad como la figura poderosa que tan desesperadamente deseaba ser.
Sus registros meticulosamente llevados y sus confesiones posteriores demostraron que no sentía ningún remordimiento. En cambio, documentó cada muerte con una sensación de logro. Tomó trofeos de sus víctimas, objetos pequeños, prendas de vestir, que guardó para revivir los horribles eventos que había orquestado. Había construido un santuario para sus atrocidades, prueba de su fractura mental cada vez más profunda y de su creciente sensación de poder. Cuando más tarde la policía y los periodistas revisaron su vida, encontraron a un hombre que encarnaba la aterradora idea del monstruo oculto, una persona que se mezclaba con el tejido de la sociedad y no mostraba signos externos de sus indescriptibles capacidades. Fue esta dualidad, esta máscara de normalidad, lo que hizo que Javed Iqbal fuera tan aterrador. No era el tipo de persona del que uno sospecharía, y esa, tal vez, fuera su arma definitiva. Cuando los crímenes de Javed Iqbal finalmente salieron a la luz, la revelación fue sísmica. La sola idea de que un solo hombre pudiera atacar a más de 100 niños con tanta precisión y crueldad dejó a Pakistán en un estado de conmoción y horror. La carta de confesión que envió a la policía era un manifiesto oscuro que detallaba cada paso que había dado y cómo había evadido las sospechas durante tanto tiempo. Su decisión de admitir abiertamente los asesinatos fue calculada. No fue solo una confesión, sino una declaración, una forma de atormentar las mentes del público y garantizar que su nombre nunca fuera olvidado. En la sala del tribunal, Iqbal parecía extrañamente desafiante. Estaba tranquilo, casi satisfecho, mientras contaba sus hazañas con escalofriante precisión. No había remordimiento en su voz, ni pena por las vidas que había extinguido. En cambio, se burló abiertamente del sistema de justicia y exigió ser castigado de la misma manera que había asesinado a sus víctimas. Si quieren verdadera justicia, dijo al tribunal, entonces deberían ejecutarme con el mismo ácido que usé. Solo entonces entenderán lo que hice. La audacia de su declaración, la falta de culpabilidad y su aparente orgullo por sus crímenes no hicieron más que profundizar el horror del caso. El tribunal lo condenó a morir en la forma que había propuesto, como gesto simbólico de justicia. Sin embargo, antes de que esto pudiera suceder, Iqbal fue encontrado muerto en su celda de prisión, supuestamente por suicidio. Muchos especularon que la muerte había sido orquestada por funcionarios de prisiones u otros reclusos que estaban disgustados por sus crímenes y querían exigir su propia forma de justicia. La muerte de Iqbal dejó una sensación de inacabación. Su confesión, juicio y muerte fueron rápidos, dejando muchas preguntas sin respuesta. El público luchó contra el horror, buscando respuestas sobre cómo semejante maldad pudo pasar desapercibida durante tanto tiempo. Sus crímenes provocaron un ajuste de cuentas nacional, lo que obligó a Pakistán a enfrentar la vulnerabilidad de sus niños y las debilidades de sus sistemas de aplicación de la ley y apoyo social. La tragedia puso de relieve la falta de salvaguardias para los niños de la calle, que a menudo eran desatendidos por la sociedad y pasados por alto por las autoridades. En respuesta a la protesta, el gobierno inició reformas destinadas a proteger a los niños, especialmente a los de entornos empobrecidos. Se redactaron nuevas leyes de protección infantil, se establecieron refugios y las ONG aumentaron su contacto con los niños de la calle. La policía fue fuertemente criticada por su falta de acción en las primeras etapas del caso, lo que llevó a reformas radicales en los procedimientos de investigación, especialmente en casos que involucraban a niños desaparecidos. La exigencia de rendición de cuentas por parte del público significó que el gobierno no tuvo más opción que abordar las debilidades que habían permitido que ocurrieran tales atrocidades. El caso también dejó profundas cicatrices psicológicas en la comunidad. Los padres estaban más atentos, temerosos de perder de vista a sus hijos, incluso a plena luz del día.
La historia de Javed Iqbal se convirtió en una advertencia que se contaba a los niños para evitar que se alejaran demasiado de casa. Incluso en las escuelas, la historia de Iqbal se convirtió en una espeluznante lección sobre el peligro de los extraños, advirtiendo a los niños sobre las amenazas muy reales que acechaban más allá de la seguridad de sus hogares. Para Pakistán, el caso de Javed Iqbal fue un oscuro punto de inflexión, un terrible recordatorio de que el mal podía existir en cualquier lugar, oculto a plena vista. El caso atrajo la atención nacional e internacional sobre la difícil situación de los niños de la calle en Pakistán, lo que generó debates sobre el bienestar infantil, la pobreza y las responsabilidades del Estado. Y aunque las huellas físicas de los crímenes de Javed Iqbal se han desvanecido con el tiempo, el impacto psicológico perdura. Los padres de los niños desaparecidos están atormentados por los recuerdos de vidas truncadas, vidas que fueron robadas por un hombre que los veía como nada más que peones en su juego de venganza. Para estas familias, es posible que se haya hecho justicia en la sala del tribunal, pero el vacío dejado por la ausencia de sus hijos nunca se llenará realmente. Incluso después de su muerte, las cicatrices que dejó Javed Iqbal fueron profundas y duraderas. Sus crímenes cambiaron la forma en que Pakistán veía la seguridad infantil, lo que impulsó nuevas leyes y políticas destinadas a proteger a los vulnerables. Para una nación consternada por el horror de sus acciones, su nombre se convirtió en sinónimo de pura maldad. Las familias hablarían de él en voz baja, una advertencia para las generaciones venideras. Para el pueblo de Lahore, el recuerdo de Javed Iqbal era una herida que se negaba a sanar. Las historias de los niños desaparecidos persistieron, atormentando los corazones de sus familias. La casa de Ravi Road se volvió infame, un sombrío recordatorio del mal que puede esconderse detrás de las paredes ordinarias. Y aunque se hizo justicia, el vacío dejado por esas vidas perdidas nunca pudo llenarse realmente. Si bien el nombre de Javed Iqbal está grabado en la memoria de Pakistán, la verdadera historia pertenece a sus víctimas, niños inocentes que merecían vidas llenas de sueños, risas y esperanza. Fueron secuestrados demasiado pronto, y sus historias fueron truncadas por un hombre impulsado por el odio y la locura. Hoy, sus recuerdos siguen siendo un sombrío recordatorio de los horrores que acechan en las sombras y de la vigilancia necesaria para proteger a los inocentes.